¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly. Hola, ¿qué tal? Es momento de dar inicio con un capítulo más de Un Café con Nelly. Este capítulo es muy especial porque la invitada en esta ocasión está programada desde la temporada 1 por algo o por otra cosa, no se ha dado. Ella hará su berrinche. Roberta Medina, bienvenida. O sea, pero es que gracias, pero o sea, con más que justificación, de Dale. verdad es 5 temporadas, y yo no he podido estar en Un Cafecito con Nelly. Pues es que tú con tus complicaciones, porque la primera temporada fue en pandemia y tú te encerraste en pandemia que no querías salir ni a que te diera el aire y no querías saber de nada de la vida. No, mira, es que creo que a mí la pandemia me terminó en el 23. Entonces no estés Cosas fregando, así, o sea, no estés queriéndome. No, pero o sea, ella jura que siempre estuve en la lista de invitados y han de saber ustedes que pues yo básicamente tuve que venir aquí a que fuera esto posible, ¿verdad? Entonces, es muy triste. Ah, bueno, pero Solo estás quiero decir dispuesta eso. a estar en Un Café con Nelly. Porque tengo el micrófono rosa y la taza rosa, entonces, bueno, por eso ya estoy feliz. Nada más te la perdono, Roberta, porque la primer persona que yo conocí, porque esto yo me lo compré. La primer persona ok. que yo conocí con el pelo pintado de rosa antes de que se pusiera de moda ese, el traer El como boom, las ¿no? mechitas o el boom, eras tú. Sí, sí, sí. Tú tenías el cabello rosa ¿desde qué año? Híjole, yo creo que he usado el cabello rosa desde... Pues si yo te conozco hace que casi 20 años y desde entonces, ¿no? Innecesario, pero sí. ¿Sabes que sí? Creo que en el 2006 empecé con el cabello rosa. ¿Ves? Ay, qué fuerte. Pero es ¿Ves? que habría que decir que yo estaba en el kinder. Desde el kinder su mamá la dejaba que se pintara el cabello, Oye, sí. Hablando de eso, ¿sí sabes que ahorita ya pueden los niños ir a la primaria con el cabello pintado? Ujú, O sea, yo me imagino si hubiera sido eso en mis tiempos, ujú. que me hincaban. Bueno, el día de hoy va a ser un día de catarsis. Yo voy a contar todos mis traumas. A ver, espérame. Oye, Un café con Nelly es venir a arreglar el mundo, no a yo voy a desahogar sus arreglar el dramas. mundo. No, ya no más digo esta, pero a mí me tocó que nos hincaran en la escuela Ujú. para asegurarse que la falda llegara al piso. ¿A ti no te tocó eso? Ay, claro que no. ¿Tú no estuviste con las monjas? Por supuesto que no. Qué bueno, porque yo siempre he dicho que las monjas me traumaron y yo creo que por eso soy sexóloga, pero a nosotros sí nos tocaba que nos hincaban y la falda tenía que llegar al piso. En secundaria intenté y no me aceptaron. Algo sabían. ¿Y tú lo intentaste? Sí, Ay, no y sé. no me aceptaron, la verdad. Yo siempre he dicho que a mí me traumaron un poco, pero bueno, Ujú. ya no hablemos de traumas. Ok. Empecemos con tu historia para quienes no te conocen. Ujú. Yo sí te conozco. Pero para quienes están aquí en Un Café con él y dice, bueno, ¿y quién es Roberta? Para empezar, con la gran cantidad de carreras que tienes. ¿Ingeniería en qué? Van a decir, ¿por qué tanto drama, no? Ajá. Primero, ingeniería en ciencias computacionales. Ok. Luego, Luego, como carrera, psicología. psicología. Luego, Luego, ya se me olvidó un poco. terapeuta. Las que sí terminé, ¿verdad? Ajá. Digo, porque te cuento de las trucas, pero bueno. Luego empecé a estudiar sexualidad, Ajá. porque nadie atendía los temas de sexualidad. Sí. Eh, De hecho, sí, fuiste la primer sexóloga en la región. Ujú. ¿Sabes que antes empecé a estudiar mucho VIH? Entonces, Ajá. primero me certifiqué como case manager en VIH, trabajé muchos años en VIH. Ujú, Ahí fue donde descubrí que todo tenía que ver con la sexualidad. Entonces, ujú, y que no había nadie en la región, empecé sexualidad ujú, y después también hice terapia familiar y de pareja. ujú, Y ya después, 6 maestrías más, esas también fueron maestrías, y ya las ujú. demás fueron maestrías, todas en temas de que sí, terapia sexual, terapia de pareja, y bueno, ya la verdad, las especialidades y los diplomados ya, o sea, no sé. Ya los Ya dejas no de sé. contar. Sí, Sí. la verdad, O sea, sí. ya en el currículum ni siquiera se agregan porque son Pues tantos ya no que, se usa el currículum, ¿no? ¿verdad? O yo no Aparte, sé si yo ya no, pero yo ya no, tú, a mí no me lo pide. lo que pasa es que yo creo que cuando llegas a un grado
de que la gente ya conoce tu trayectoria y ya no te lo pide. Sí, no, yo te pido más bien como la semblanza. Y o aparte algo que así. tú eres una profesionista independiente Buen punto. que no requiere estar buscando trabajo. Sí, sí. Ah, Pues sí, ¿verdad? ¿eh? Porque no tengo trabajo. No tengo trabajo. ¿Cómo que no tienes trabajo si eres terapeuta y tienes a tus pacientes? Bueno, sí, 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 pero en un mundo, Ujú. fíjate, a lo mejor en algún momento podríamos conversar esto tan interesante Ajá. en otro proyecto. No tengo trabajo desde la construcción habitual de lo que significa tener trabajo para que cotices con las semanas de seguro, para Ay, que llegues a buena Roberta, jubilación, eso para ya que ni tengas existe. seguros, ya sabes. Entonces, desde ese esquema, pues no Pues no, tengo una empresa pero en la que afortunadamente puedes trabaje. decir que eres una profesionista independiente. O sea, ¿cuántas personas no son empleados? Eso es lo que no eres una empleada. Están buscando cómo hacerse independientes. Tú ya eres. Yo llevo 2 años en este proceso de ser independiente, de ser empresaria, y ha sido un cambio bien complicado para mí, porque Sí, y estaba te gusta, acostumbrada a ser empleada. y te gusta. Me gusta, pero diría Ana Bárbara, pero me asusta, porque qué complicado es batallar en el caso de los clientes, el hecho de que pues tú ya hiciste la chamba y estás esperando que te paguen porque tú tienes pagos que hacer, entonces ya no tienes ese dinero seguro a la semana o a la quincena que sabías que iba a estar. Y sabes qué, yo sí lo digo muy a menudo, yo siento que hemos romantizado mucho esta parte de ser nuestro propio jefe, ¿sabes? De los freelancers y whatever, Ujú. pero por otro lado, creo que la parte de ser empleado, de ser godín, hay una parte de certeza donde tú dices, mira, tú llegas, trabajas, y si cumples ya es un bono, ¿no? Porque hay Ajá. muchos que nada más estamos en Facebook o en lo que sea, digo, hay que decir que, bueno, Facebook ya no se usa, ¿no? No, Pero sí, en ciertas generaciones sí, ¿cómo no? ciertas generaciones todavía, ¿no? Ujú. Pero bueno, y tú sales de tu trabajo, sí tienes que lidiar con el tráfico y tal, cosa que muchos otros no necesariamente tenemos, pero tú sabes que va a llegar el dinero, Ujú. no necesariamente te tienes que estar preocupando de las cosas a las 9, 10 de la noche. Nosotras, Sí. ¿no? O sea, no dejamos de trabajar. No, trabajas más. El otro día hasta me dio risa, pero he puesto historias así en Instagram de, quería ser independiente, barriendo, trapeando. Pero deja, Hoy que me dijiste, prepárame el café porque me gusta el café frío, nada más te mandé un sticker porque estaba lavando platos, o sea, sí, cosas que no hago ni en mi casa. pero que te toca hacer porque es parte de tu espacio, ¿no? Para preparar, pero deja tú, a mí, ¿sabes qué es lo que me molesta? Andar cobrando. Ay, a mí me Eso pone de es mal humor, me terrible. pone de mal humor. Yo digo, pero si van a la consulta y ya saben. Digo, Ajá, nunca, no es que no me haya pasado, claro que sí me ha pasado no traer el dinero y le dices tú a la persona, oye, te lo pago la próxima vez, pero eso que te estén correteando porque que le tengas que estar recordando, oye, págame, pues tú ajá, ya hiciste tu parte de la chamba, ¿no? exacto. La otra parte que no está tan chida tampoco es la de hagas usted sus impuestos y páguele al gobierno un El grande, 30% de todo. pero aparte también, o sea, pero páguele porque obviamente tenemos asistentes, ¿no? Personas que trabajan con nosotros, que luego yo siento que también son mis jefes. O sea, yo siempre digo, ¿sabes? O sea, si tengo 30 pacientes, tengo 32 jefes porque Pues tengo sí, cada uno de mis también. pacientes, pero Ajá. mi asistente, que es la que me manda qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si tienes productor, el productor es el que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, bien bonito. Productor, usted es usted aquí es el manager, usted manda. Pues mire, yo supe que alguien dijo no te puedes mover, ¿eh? Y la Sí, tiene ahí anclada a la y me silla. tiene anclada la silla porque no me deja moverme. Sí, pero es en serio. O sea, de repente uno dice, yo no quiero tener jefe y terminas teniendo un chorro de jefes Sí, y con la idea de, híjole, pero tengo esta nómina a cuesta, entonces claro, cada tengo que cliente se chambearle. convierte en un jefe. Y tu equipo es como de, no es como que digas tú, pues total, no quiero, no doy consulta, ¿no? Ujú, No necesito. No, claro, o sea, tienes una nómina que tienes que pagar. Entonces, también. tiene sus cosas lindas, no tan lindas, pero regresando a donde estábamos, sí, tengo la verdad el honor, porque para mí es un honor cada persona que dice, va, voy a darle una oportunidad a esta psicóloga, a esta sexóloga, Ujú, voy a ir a trabajar con ella, ujú. porque creo que aunque nos gusta sentir que nosotros ayudamos, yo creo firmemente que si la persona no quiere, no está en la disponibilidad, no se compromete y no hace, ya sabes, lo que quedó en la consulta, Ujú. No yo sirve puedo de ser la nada. más ching oye, puedo usar
así, francés aquí. Sí, claro, Sí, bueno, adelante. yo puedo ser la más chingona, Ujú. ¿sabes? Pero si la persona no se pone en modo paciente, no vamos a avanzar. Entonces, la verdad es Cl que yo tengo el privilegio y me den la oportunidad de acompañarles. Fíjate que lo mismo me pasa a veces con alumnos, que yo normalmente pongo las clases una vez a la semana. Y entonces, el otro día sí me les puse, como un poco dura a los alumnos y les Intensa. dije intensa. Les dije: "Yo pudiera darles el material, nos vemos aquí sábado y domingo, y les doy todo el material de 6 clases en 2 días. Pero lo que tú puedes llegar a avanzar es por la práctica. ¿De qué te sirve que te dé toda la teoría, todo el conocimiento que te quiero, compartir? Porque no es que te vas a encontrar la teoría escrita, sino que te estoy compartiendo mis más de 30 años y te estoy dando todos esos tips que a mí no me dieron, y si no lo practicas, porque no me mandaron la tarea. Y todos así. Okey, pues, quiero escuchar tu tarea, porque quiero ver que sí estás practicando y que sí vas a ver el beneficio, porque ¿de qué serviría que yo te esté dando todo, tú no haces tarea, tú no practicas? Porque no es tarea como tal de sentarte a escribir, sino practicar, en mi caso, practicar con tu voz, con todos los ejercicios que les doy, y pues no avanzan. Y es que es lo mismo, mira, yo en consulta les digo, es como ir, a un procedimiento de nutrición Claro. o de gimnasio. No, igual, vas con ay, es mi dentista, y tú con los dientes todos feos, ¿no? O sea, Ay, imagínate. algún día hablaremos de esa parte, de si uno elige o no los pacientes. Pero, por ejemplo, tú vas y tú le pagas al nutriólogo que bajó a tu mejor amiga de peso, pero si tú no te aseguras de comer lo que tengas que comer, Claro, de inyectarte lo que te tengas que inyectar, ¿sabes? O sea, no. no te va a funcionar, pues. Entonces, porque pagues la inscripción, porque, bueno, ya en enero todo el mundo, los gimnasios, lo que quieras, Ujú, pero si tú no estás yendo, no vas a tener cambios. Entonces, ir a sentarte a la consulta 1 hora a la semana, ujú, ¿no? O a tomarla por videollamada, porque ahora pues tenemos esa gran ventaja, no va a hacer que tengas cambios en tu vida si tú no pones en práctica lo que reflexionaste, las conclusiones a las que llegaste, los compromisos que hiciste, y ahí es esa parte. O sea, a mí la verdad, sí, ya lo dijimos, ujú, trabajamos, es más bien, es la fuente de ingreso económico, pero yo no trabajo, no me gusta que me paguen la renta, ujú. literal, ¿sabes? Sé que hay muchos colegas, es que sería la palabra decir, que no coincido, pero es así, prefieren tener como estas personas que van cada semana y tal. No, 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 a mí, ¿Te gusta dar de alta a tus pacientes? ¿sabes que sí? Yo tengo Sí, esta como ansiedad, ¿no? Que se vayan rápido, que los que veas que resuelvan, evolucionen, ¿no? sí, que A se mí me han dado de alta vayan, como 7 veces. ¿sí? Sí, y luego ya vuelvo a otra por otra cuestión o lo que Es que es sea, eso, ¿no? o sea, si se van y se van contentos, yo Ujú, cuando daba clases en psicología o cuando les doy a los alumnos también en la formación de sexualidad, terapia sexual, sí les digo eso, a ver, no veas a las personas ni como dinero ni como clientes. ujú. Si ellos se van y van contentos, te van a referir a más personas Exacto. y van a tener la confianza en ti. Y me pasa ahorita, ay, tengo una chiquilla que me encanta, ya le tengo mucho amor. Oye, empecé con ella cuando tenía 14 años. Ajá. Ahorita ya tiene 30 y qué hubole, ¿sabes? Órale, y va y viene. Y va y viene. O Lo sea, que si máximo. cuando la maestría, que si que por aquí, que porque si este novio, que si porque acá. Y está padre, o sea, verles en algún momento de la vida, compartir, dar orientación y luego dale, porque Ujú. ese es el verdadero crecimiento. Oye, y ahorita que mencionaste el tema de los nutriólogos, yo digo que todos tenemos una o varias historias que contar. Para medios de comunicación en los que tú también has estado durante mucho tiempo, a mí me ha llegado a pasar que me piden, vamos a grabar tal cosa, no sé qué, pero vente vestida de negro porque estás gordita. ¿Mm? Dime, o como cuando quise entrar al CEA, al Centro de Educación Ujú, Artística, ujú, ujú. y que me recibió Eugenio Cobo y que el director, y me dijo: "Sí, vas a venir a la audición, pero desde ahorita te digo que esta no es una escuela para gordos". Entonces, a mí me ha pasado eso. ¿A ti nunca te ha pasado nada de eso? Mira, O tú o es tanta tu seguridad de que esas cosas no te importan, que no permites que te digan, o ¿cómo le has hecho? ya empezamos aquí con lo rudo, Te ¿eh? Ya dije, empezamos te con lo rudo. dije, te No, dije. no, pues es que yo en vez de café tráigale, póngale piquete, oiga, o sea, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué la violencia? No, a ver, mira, Violencia la que han hecho conmigo al decirme que por eso no puedo o no voy a salir en tal parte, y ¿no? literal, el concepto conocido es violencia estética. Ujú, Los invito a que lo busquen, a que se empapen de esto.
necesitamos visibilizarlo. Mira, creo que en mi parte tengo varias respuestas para ti, ¿no? Es hasta la fecha que recuerde tal cual, no me ha sucedido, no abiertamente, pero sí sé que pasa, y lo voy a explicar así. Creo que la diferencia es que hasta los primeros años de mi experiencia profesional, que aparte no estaba con este grado de obesidad, que es una diferenciación que es importante hacer. Por ejemplo, yo creo que categorizaría como plus, ¿no? En aquel otro momento que es como... Un sobrepeso. Ajá, que es como, era más, antes era como gordibuena, ¿no? Podríamos decirlo, y era más pasable. Ajá. Pero desde un principio, en esta segunda vuelta a los medios, porque yo tuve una primera hace muchos años, entré y siempre he estado como especialista. Entonces, creo que una parte que para mí me respaldó es... el conocimiento. El conocimiento y el manejo de medio, o sea, de la expresión, ¿sabes? O sea, la facilidad de palabra, la forma de concatenar. Yo creo que la parte de experiencia que a lo mejor obtuve antes, que es esta parte de cómo saber pimponear y sí darle la entrada y el acá y la versatilidad, que eso es otra cosa que también tienes que tener en medios, que no puedes llegar a, o sea, el saber en qué momento utilizar el lenguaje más académico, en qué momento bromear. Entonces creo que desde ese lugar, primero no había más, ¿no? O sea, cuando quisieron hablar de sexualidad era como la que había. Hablas con Roberta y punto. ¿No? Dos, creo que les funcionaba, o sea, en esa parte de darles como buen contenido. Y luego hay quien se espanta. Ahorita les contaremos esa historia. Y tres, yo creo que a pesar de todo, sobre todo en esos primeros momentos, y aquí a lo mejor sería modestia aparte, creo que dentro de todo hay formas y formas de ser diverso. Voy a ponerlo así. ¿Okay? En este momento nada más voy a hablar de el sobrepeso, de la obesidad. Hablemos cualquier diversidad que no sea el estilo hegemónico, ¿no? O sea, de estatura, de color de piel, de formas corporales, cabello y demás. Entonces, creo que a pesar de no tener esas características que más se estaban buscando, creo que tampoco estaba en el extremo de... Es que no quiero decir así, pues, pero... No, sí, dilo tal cual. O sea, creo que sí era bonita, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es como la parte de, híjole, a lo mejor está gordita, pero está bonita. Pero está bonita. Ajá. Y la otra parte como del cabello, yo en aquel entonces, que ahora, pero entre escote, cosas así. Entonces yo creo que... Siempre ha sido de escote y de presumir tus boobies a gusto. O sea, mis boobies siempre ha sido parte de mi cara, ¿no? Siempre yo lo he dicho. Entonces yo creo que en aquel momento, y te digo, también es que era plus, ¿no? Sí. Entonces, y pasaron los años y yo creo que ya me consolidé y ahorita ya no es un tema. A mí me pasa que de repente sí me doy cuenta que las personas no es como que me estén viendo el cuerpo. Mira, yo te voy a hablar en dos sentidos. Sí. Es desde lo profesional, como profesionista, muchas veces me doy cuenta en grandes eventos, en conferencias, en cosas así, que no es como que me ven el cuerpo. O sea, como que ven, no sé, la información, como que ven a lo mejor el performance. Escuchan tu mensaje. ¿Sabes? O sea, la manera en la que digo, la manera en la que hago y no me ven. Pero eso te lo digo cuando Roberta, la mujer, revisa lo que hizo Roberta, la sexóloga. Ok. ¿Sí me explico? O sea, sí están separadas. Sí. O sea, para mí hay una claridad, es como la sexóloga. O profesional. Sí, o lo profesional. La profesional, porque es sexóloga, terapeuta, todas las carreras y diplomados que tengas están de un lado. Y la persona, el ser humano está del otro. Y entonces, porque sí me doy cuenta, como persona, que podríamos decir cuando vas a un café, cuando andas en el supermercado, cuando andas de compras, ahí perfectamente me queda claro cómo es una mirada, estas miradas que pueden ser como de atracción, pero las miradas que pueden ser como de crítica, el cuchicheo que todavía lamentablemente se sigue escuchando, ¿sabes? O sea, de cómo las personas siguen juzgando a los gordos, porque hay una serie de estereotipos, y desde que olemos mal, desde que sudamos mucho, sí, hay un chorro de cosas. ¿A poco? Por eso es mi tema con la sudada. O sea, digo, yo lo he platicado y se los comparto, ¿no? A mí me genera, no sé, me acaloro fácilmente, mi piel, mis cachetes se ponen rosas, ¿no?
Entonces yo empiezo a acalorarme y me empiezo a preocupar de que se vea que sudo por esta idea de que los gordos sudan como marranos Ay, y los Dios. gordos sudan. Entonces yo empiezo a sudar, a acalorarme y Ajá. empiezo a hacer esto para no sudar. Y entonces empiezo a pensar, digo, híjole, es que estoy sudando. Inconscientemente Ajá. empiezas con todo Y luego la gente tiene también el otro estereotipo de que si sudas es porque estás nervioso, Ujú. ¿sabes? Y entonces yo estoy dando una conferencia y estoy sudando y yo digo, la gente va a pensar que yo no sé lo que estoy diciendo. Y entonces entro en un loop, ¿sabes? Entonces no quiero sudar, pero entonces obviamente sudo más. Esto mientras yo estoy dando la conferencia y hablando frente a 500 médicos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Pero es la parte personal, ¿no? Ujú. Que todavía queda. Que Entonces, como que medio te traiciona de repente, o sea, como que se quiere involucrar con la profesional, pues sí, porque aunque estén separadas siguen siendo una, claro, claro, y muy psicóloga seré, pero soy mujer, ¿no? como la Santísima Trinidad, ¿no? Son Sí, tres, sí, pero en uno. sí, no, y no soy esquizofrénica Ajá. todavía, pero bueno. Entonces, eso fue. Pero bueno, el tiempo me fue llevando a Ujú. que no fuera solamente la entrevistada, sino que empezara a ser conductora. Claro. Pero también en ese lugar he tenido la salvaguarda de ser conductora de mis propios espacios. Exacto. ¿Sabes? A diferencia de, por ejemplo, si yo fuera conductora, que ahí es donde te digo que me pudo haber pasado, en alguna ocasión que hubo la oportunidad de integrarme a un programa matutino tipo de revista, ¿no? Claro. Que ahí sí está la parte de, pues mire, la venimos manejando lo que viene siendo la fórmula de la mamá, el papá, la de carne y el joven, ¿no? Gay, y entonces, pues, usted no nos sirve de carne, ¿no? O sea, y ahí, Sí. o por ejemplo, Me tuvo un pasó jefe. a mí también, fíjate, en una situación en la que estaban hablando de una compañera de que se veía como muy desarreglada para la tele. Y entonces yo les dije, es amiga mía, espérenme tantito. Entonces yo le dije, oye, tú con que te pintes la boca te ves divina. Entonces, ay, es así como desganada la situación por lo que le habían ido como quitando. Y le digo, así sea una persona la que te ve, dignidad ante todo, ¿no? Y al día siguiente llegó muy bonita y entonces me dicen, oye, ¿no estuvo muy agresivo? ¿Qué le dijiste? Y yo, ¿agresivo? Que una amiga le diga a otra amiga que se eche ganitas. Agresivo es que tú no estés valorando todo lo que ella tiene de conocimiento, de trayectoria en su cerebro y quieras poner precisamente una de carne, que no tiene conocimientos, pero se ve muy destapada. Claro, y a ver, y está bien, Ujú. ¿sabes? Sí, O sea, también para todo el público. llegó un momento en el que también yo creo que, respondiendo a esta pregunta de cómo lo manejas tú, Ujú. yo hice las paces en muchos aspectos de mi vida, como parte del asumir. Mira, nunca fui necesariamente tan obesa como ahora, repito, Ajá. pero yo te puedo decir que mis boobies fueron doble D en quinto de primaria. Ay, Dios de mi vida. ¿Tú sabes lo que es ser doble D en quinto de primaria y Pues de la no sé noche a lo la que es mañana? ser doble D, pero no sé. Ya no supe. No sé. No me imagino, pero cuando he llegado a hacerse así pesada, porque yo estoy, ay, se me hace muy Pesa, ¿no? incómodo. Sí, yo tenía una cinturita así de 60 y una chichis de doble D, ¿no? Y en un colegio de monjas, gracias. Bueno, entonces, Yo era un zancudo en ese entonces. ¿sí? No, yo sí me desarrollé hacia la noche a la mañana. Ujú. Yo iba a karate. ¿Sabes que me tuvieron que sacar de karate porque así me crecieron como en una semana? ¿De verdad? Entonces yo no sabía convivir con ellas. Pues no. Yo iba por la vida y daba vueltas así y me estampaba en las paredes. Bueno, graciosísima. Oye, pero ¿en algún momento de tu vida has querido bajar de peso o es algo que no te preocupa? Sí, y yo creo que siempre, y yo creo que voy a morir con ello, pero también no me preocupa. O sea, las dos cosas, ¿sabes? Es una realidad. Yo sí creo que todos los seres humanos Ujú. lidiamos con algo en la vida por siempre. Ok, porque también de repente podrías decir, bueno, tú te sientes bien, tú ya aceptaste y dijiste, ya no me voy a pelear con la situación y que a toda madre. Y me siento bien y mi autoestima está perfecto, pero no falta el que diga, ay, pues no se cuida, entonces no se quiere. No, y mira, yo te voy a platicar esta otra parte que no nada más tiene que ver con el peso, también en su momento tuvo que ver con otra parte de mi historia de vida. Estar en los medios Ujú. es una. Estar en una posición de autoridad por tu ejercicio profesional Ujú. es una situación que le da la oportunidad a las personas de juzgarte.
Ajá. ¿no? En todo sentido. Sí, claro. Ay, pues tú te pusiste ahí, ahora te aguantas. Entonces, si tú eres nutriólogo, la expectativa está en que seas así, y fitness. Sí, súper fit. Ahorita ya no tienes que ser delgado, tienes que estar marcado, o sea, tienes que ser fitness, ¿no? Ujú. El ser médico implica de que pobre de ti donde te van fumando o pobre de ti donde te van con sobrepeso, porque, Ujú. ¿no? Ujú. En tu caso, ¿no? Hay una serie de expectativas de cómo se te ocurriría hacer X o Y cosa. Ajá. En mi caso, obviamente está esa parte. Entonces, claro que en muchos momentos cruzo por mi mente el hecho de que haya personas o pacientes, porque aparte me lo dicen, bueno, ya últimamente ya no, que Ajá. esa es una parte, es como, sí siento que son de las cosas buenas que te trae el tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo que había muchas veces que me decían cuando estaba en las redes sociales, de los programas, y me decían, es que tú cómo me vas a decir cómo criar a mis hijos si no tienes hijos, o en la Ajá. consulta. Es que usted cómo me va a decir qué hacer con los hijos si usted no tiene hijos. Hijo, ¿cómo te explico? O sea, A mí en radio también me llegaron a decir, ¿tú por qué opinas? Pues no tendré hijos, pero sí soy hija. ¿sabes? Y aparte es como decir que ¿No? un ginecólogo, pues no funcionaría jamás porque pues no tiene vulva, ni vagina, ni tal. Ajá. A él nunca le han hecho un papá Nicolau. Pues no, ¿sabes? Ujú. Pero curioso porque no hay tantas urólogas, que eso tiene que ver con un tema del heteropatriarcado, aunque ya hay cada vez más, ¿no? Ujú. Pero de ahí podrían seguir los ejemplos. Entonces, sí ha habido muchas personas que sé, que me lo han dicho, más por los medios y en la consulta, pero bueno, desde ese lugar sí. Pero yo en lo personal, mira, tuve momentos, y yo creo que fue por temporadas, de sí someterme. A lo mejor te podría platicar de cosas tan extremas. Ujú. Mira, una de las cosas extremas que yo digo ahora, wow, ¿no? Recuerdo que hubo un procedimiento La donde, dieta con la cubana. ¿Tú no llegaste con la cubana? no, ¿No llegaste a no, conocer a la cubana? no, mujer, pero ¿sabes qué hice? Hombre, esa sí estaba bien loca. No, pero ¿Qué? espérate, esa locura. Fíjate que me estoy acordando, digo yo, madre santa, ¿qué cosa estaba yo pensando? Te cosían una malla. ¡Ay, sí, claro! ¿También lo hiciste? No, Sí. no, pero sí supe quién lo hizo. O sea, sí me acuerdo Bueno, de eso, perfecto. ¿qué pido? Ajá. Te cosían una malla, para quienes no estén así enterados. Haz de cuenta como si fuera un screen, así como el que se pone en las En ventanas las para que no ventanas. entre el de Ajá. esto, pero en vez de ser, era de plástico, un poquito grueso, blanco, y entonces en tu lengua así, un rectángulo, le hacían 6 puntos Ujú. y tan tan. Entonces, ¿cuál era el tema? Que entonces al tenerlo sobre la lengua, tú no podías masticar porque se te atoraba la comida, pero es que te mordías la lengua al tener eso. Y luego también cuando tenías frenos te podían poner como los fierritos que iban hacia así como horizontal, te lo ponían en zigzag también para que no abrieras y no pudieras comer. Sí, una serie de Bueno, locuras. no existían las proteínas líquidas. En fin, el punto es, ¿sabes? Sí llegué a hacer cosas así. Llegó un momento, parte de mi formación Ajá, como sexóloga, de reconciliarme con el cuerpo, claro. que tiene también que ver con que si yo no tengo una buena relación con mi cuerpo, ¿cómo le voy a enseñar a una persona a tener una buena relación con su cuerpo y a relacionarse con otro cuerpo? Pero sí llega momentos en la vida, y creo que todavía sigue siendo desde el lugar donde sí sigue para mí siendo muy presente en muchos momentos, que por eso mis posibilidades de tener pareja disminuyen. Ay, pero Roberta, ya estás Es casada, estuviste. claro, 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 pero una parte de, por ejemplo, en este momento no tener pareja, Ajá, son cosas, ¿cómo te explico? Yo no sé cuál sea tu tema, ¿sabes? Porque no quiero decirlo trauma. ajá. Siento que todos y todas tenemos un tema. Y siento que cuando tenemos un tema, es Ujú. muy a menudo que le atribuimos muchas cosas que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con eso. Fíjate que en una ocasión un amigo le dijo a alguien que era como, que le dijo, algo le mencionó de que ella traía ese tema de que no tenía pareja o algo así, y le dijo, pues ponte chichis, o sea, ponte acá, que te inyecten también en las nalgas y ponte chichis. Y era el trauma, entonces yo le dije, yo tengo nalgas y yo tengo chichis. Y no es la respuesta. O sea, no es porque tengas, por eso vas a conseguir. O porque te sobre, no vas a conseguir. Conozco personas que tienen más sobrepeso y que están en pareja. Entonces, no creo que sea una condición.
Aquí me gustaría cerrar este tema con una recomendación que tú pudieras hacerle a personas que están batallando con esto, porque no es una situación, o sea, tú afortunadamente ya lograste como reconciliarte y aceptarte. A mí también me costó en algún momento, porque de repente yo sí subo, bajo, mi tiroides es floja desde hace más de 30 años, entonces batallas por más que te metas a procedimientos, tu organismo es lento, no quiere cooperar, ¿no? Pero sí he logrado, por ejemplo, yo 2 veces he logrado estar muy delgada y han sido por depresión. Entonces, como que lo asocio. Si bajo mucho de peso, pues lo que tengo flaco es la cara, pues me veo como en una depresión. No sé si tenga algo que ver, pero sí me gustaría un mensaje para personas que tienen esta condición o que tienen un cuerpo con un poco de kilos de más y cómo lograr llegar a esa aceptación. Fíjate que dijiste algo espléndido, ¿no? Ella lo atribuyó porque no tenía chichis y pompis. Ujú. Yo lo atribuyo porque la gordura, definitivamente estoy consciente que eso tuvo que ver con muchísimos mensajes que recibí en mi adolescencia, y por personas significativas. Híjole, es sin pisar callos, ¿no? Pero mamás, ¿cómo nos joden con esta Ay, historia? claro. La gran mayoría de mujeres que conozco mujeres y hombres que conozco que se culpabilizan por su sobrepeso, Ujú. viene de mamá o de papá. Entonces, bueno, dicho esto es entender que finalmente lo que cuenta es la actitud. Sí. O sea, es yo que vivo en la consulta desde hace más de 18 años con cientos, con miles, porque literal son con miles de hombres y mujeres que he atendido, siempre me han dicho que lo que tiene que ver es la actitud. O sea, nosotras pensamos que no, que quisieran un cuerpo como Ujú. Galilea Montijo, ¿no? Por decirte ahorita Sí. quién está como en el top de los cuerpos. Pero no, o sea, hay hombres que me dicen, ¿sabes qué? No. O sea, yo prefiero las que se sienten cómodas, las que no les importa la parte de desnudarse, que disfrutan su cuerpo, que se tocan, que Ajá. sienten, que disfrutan, a tener a una así, ¿no? Y que esté como, ay, 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 la sábana, ay, la celulitis, apaga la no luz. sé qué, ¿sabes? O sea, entonces, finalmente es eso, o sea, es que habites tu cuerpo. Y esa es otra parte, Nelly, o sea, es parte de eso fue también la parte de reconciliarme, es, mira, para todos nos venden refacciones, Ujú. para todo, ¿sabes? O sea, se te descompone el iPhone y cámbiale la pantalla, cámbiale el case, no lo quieres de este color, cámbiale el case, o sea, es tu carro, la llanta, lo que sea. Todo tiene refacciones. ¿Dónde tenemos refacciones? Ajá. O sea, a lo mejor ahorita hay en los dientes, en el cabello, ¿sabes? Pero en el cuerpo, Al contrario, yo creo que esa parte también, ¿no? Agradecer, porque muchas veces hasta que te topas con alguien que no tiene algo que tú tienes, no lo valoras. O cuando dejas de tenerlo, o por ejemplo, precisamente hace rato que mencionabas el COVID y todo lo que nos hizo en su momento, que se te va el olor, como yo que llevo 2 años sin oler, el gusto, las personas que, por ejemplo, tienen diabetes y que van perdiendo la vista, que van dejando de tener esos como, pues, atributos, atributos. lo damos por hecho. O el día que nos lastimamos, o que alguien, no, pues, anda en muletas porque se quebró un hueso, o lo que sea. No valoramos lo que tenemos. No, y es tan interesante cómo tienes que llegar a un proceso de enfermedad para darte cuenta de lo que tenías. Bien dice la canción, ¿no? O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. En tu caso, tú tienes muchas historias también. Me acuerdo perfecto de una vez que estabas enferma, que tardaron mucho para poderte encontrar un diagnóstico. ¿Cuántos meses te aventaste así? Mira, en el proceso de irme sintiendo mal, yo recuerdo que la primera vez que me sentí muy mal estaba en Colombia y era en octubre. Ajá. Y ya cuando tuve, diríamos, como los ataques, porque nunca me dijeron exactamente muy bien el nombre, fue en mayo. Ujú. O sea, de octubre a mayo. Ajá. Y que no daban con qué era, ¿no? Y era un No, problema en el corazón o en la sangre o qué era. mira, yo en aquel momento lo que tenía era como me agitaba mucho y tenía como siempre distensión, temas Ujú, así, ujú. incomodidad, me agita, en fin. Entonces, finalmente lo que sucede es yo tengo un desmayo, Ajá.
subiendo las escaleras. O sea, lo que a mí me pasaba es que yo me agitaba muchísimo ante cualquier actividad y yo pensaba que en aquel tiempo, ves, lo que te digo, es siempre la mirada de la gordofobia Ajá. internalizada. Había aumentado como 4 kilos y yo decía, claro, ya. es que por eso me ando súper agitando, ¿no? Ujú. Para hacerles muy corto el cuento, que fue muy largo, finalmente yo me desmayo y en la desmayada Ujú. tengo pérdida de esfínter y me vomito. Entonces eso se nos hizo raro. La médica dice que era porque, mira, yo en aquel momento me acuerdo muy bien, estaba estudiando el doctorado, 2 maestrías y 3 diplomados. Pues también tú. Daba clases en O la sea, UABC, tenía 2 programas de televisión ujú. y atendía la consulta. Ajá. Entonces, Pues no dormías. mi médica internista me dijo, y tenía una relación de pareja. Aparte. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo dividías todas esas actividades? Imagínate, No, hombre. ahora es cuando digo yo, ¿qué me pasó? Bueno, entonces, mi médica me dijo, no, bueno, es que tú estás loca, ¿no? O sea, te voy a Sí. encerrar y si no, ¿sabes qué me pesó mucho? ¿Qué? Eso fue un miércoles, el Día del Maestro, 15 de mayo. Y el viernes yo entrevistaba a Jorge Bucay. Me Ay, pesó tanto, sí, no. tanto vino Jorge Bucay a Tijuana. Y bueno, entonces me dijo, o te encierras o te voy a hospitalizar. Ok. Y me vuelve a suceder que me desmayo hasta que ya 2 días después me desmayo mal plan y me llevan al hospital. Entonces, yo lo que tuve en ese entonces, el diagnóstico fue tromboembolia pulmonar masiva. Y esto es, generé muchos trombos, muchos coágulos que se quedaron en los pulmones. Entonces, básicamente todos mis pulmones estaban llenos de coágulos. Ujú. Y finalmente uno de los coágulos había tapado, o cada vez que yo tenía esos desmayos, era porque se tapaba. Ok. Y entonces yo me desmayaba y yo tenía pérdida. Una cosa impresionante, yo no sabía que se podían perder los 3 esfínteres a la vez. O sea, yo no sabía que podías, literal, hacerte pipí, hacerte popó y vomitar al mismo tiempo. Wow. Y mientras Nunca había estabas escuchado desmayado. eso. Jamás, pues a mí me pasó, Ujú. ¿sabes? Y yo decía, ¿qué es esto? Y luego despertaba y era una cosa tremenda en lo que yo lograba como volver al mundo. Hasta que finalmente estuve hospitalizada, ¿Y en esa hospitalización es cuando te pasó lo de que te llevaron a unos exámenes en la ambulancia? y chocó la Y chocó la ambulancia. ambulancia. O sea, me río no por lo mal que la pasó, sino porque qué posibilidades caben de que tú vayas como paciente en una ambulancia y tu ambulancia choque. Pero te voy a decir una cosa, Ujú, esa es la historia de mi vida. Yo a veces me da risa de todas las cosas que me pasa ujú. y además agradezco porque, digo, por eso me divierto en la vida. Así fue, o sea, estaba hospitalizada, me tenían que hacer no sé si una tomografía o Algo que no te hacían un en el MRI. hospital, sino te lo Ajá, tuvieron que llevar a otro lugar. exacto, la del tubo, ¿no? Ujú. Que ahorita se me va el nombre. Resonancia. La resonancia magnética, Resonancia. gracias. Ajá. Y entonces me llevan en la ambulancia, porque yo pues enferma, ¿no? Con anticoagulante en la vena, y entonces vamos a la ambulancia y la ambulancia choca, pero bueno. Pero ya sabes qué, al final, literal, todavía tengo la duda de si me dieron de alto o me corrieron del hospital. Es en serio, porque verán, en una de las veces me hicieron ahora sé, un cateterismo, ¿no? Porque en aquel entonces me dijeron que me iban a poner algo por aquí por la pierna, y entonces que iba a atravesar el corazón y llegar a los pulmones, ¿no? Y que me iban a poner ahí el anticoagulante para ver si se deshacían los coágulos, Ajá. pero que yo tenía que durar 24 horas con el catéter puesto. Ok. No, por ende, iba a Dios de mi dormir vida. con él. ¿Y esos ladridos? Les voy a hacer una pausa. Tengo una alarma a las 6 de la tarde Ajá. que se la copié a mi mamá. No sé dónde lo habrá sacado mi mamá, pero ella lo tiene a las 6:30 de la tarde y es su reflexión de decir qué has hecho productivo en tu día. ¡Ay, qué cansado! Pero no nada más es productivo, es No. como hiciste valer el día, o sea, ¿sabes? O sea, ¿de qué ha valido tu día? ¿Qué has hecho? Ay, Yo considero que mi mamá es no. una mujer jubilada, entonces, bueno, o sea, No, hace Roberta, sentido, no te ¿no? cargues eso. Yo no lo vivo como productividad, pero lo vivo como un momento de decir, gracias por el día de hoy, Ah, ¿sabes? bueno, O sea, mi día va bien, o sea, para mí hay Sí, pero ciertos, es que hay días también que también pudieras no hacer nada, diría Cristian Castro, y así está bien. y está bien, ¿sabes? O hay Ujú. días que están de la chingada y también está bien. O, por ejemplo, si te llega a sonar y ¿qué hiciste hoy? Descansé, no hice nada, ¿está bien? Está Ah, bien. okey, ya, bueno. ¿Sabes? Es O como sea, es nada que yo más sentí como como, una presión. ajá, así como de, no es desde la productividad, Ajá. es que más bien hace sentido, más bien en como la frase en inglés, es como de,
que hagas que valga tu día, ¿me Ok. explico? O sea, que el día cuente, pues, Va. make it count, nada más es como decirlo. Ah, Pero bueno. bueno, y yo la tengo a las 6 porque usualmente a estas horas estoy en consulta, Ajá. o en mis horarios de consulta. Bueno, entonces yo estaba en esta parte de los coágulos y me dicen, no te puedes mover. Yo dije, no importa, no importa. Para entonces yo ya tenía tiempo hospitalizada y todo esto, en terapia intensiva. Y entonces me dejan el catéter puesto, pero se me empieza a inflamar la pierna. Y mi mamá le decía al enfermero, oiga, es que tiene la pierna, tiene una bola. Y el enfermero le decía, fíjate, gordofobia de nuevo. Le decía, pues sí, pues tiene las piernas gordas, ¿cómo quiere que las tenga? ¿No? Y mi mamá, pero es que yo le conozco las piernas, o sea, tiene una bola. Es que el enfermero nunca le hizo caso y yo, pues básicamente me estaba desangrando, ¿no? Ah, yo pensé que es otro coágulo. No, me estaba desangrando. Entonces, Ay, caray. me debieron de haber puesto como una almohadita con tierra para tapármela. Lo que pasa es que él no sabía que primero me trataron de meter por aquí y esta vena la tenía torcida. Entonces tuvieron que hacerle el procedimiento por acá. Entonces él decía, pues no, pues si la pierna del procedimiento está bien, sí, Está pero bien. había estado perforada y considerando que yo estaba recibiendo anticoagulante, pues era lógico que estaba propensa a todo eso. El caso es que yo lo subo en redes. El estuchito de monerías. Sí, ¿no? Oye, pero son esos momentos en los que yo ni siquiera sabía. Yo tenía 120,000 seguidores y te estoy hablando del 2012. Ajá. Yo lo subo en redes de, jajaja, esto me pasó. No, hombre, pues el hospital no estaba por certificarse. Y yo diciendo que me le desangré al enfermero y no sé qué. Y esa publicación llegó a no sé dónde, a un familiar de México. Entonces el caso, se me han dado una enojada del mundo, ¿no? Las médicas del pues, hospital. entonces por eso dices que te... Sí. No es que te hayan dado de alta, sino No. ya saquen a esta vieja loca de aquí. Sí, pues porque yo creo que les estaba quemando. Entonces Ajá. ya después de ese segundo cateterismo, pues ya luego me dieron de alta. Entonces yo no sé si me tenían ahí por otras razones, pero en fin. El caso está en que fue una temporada complicada porque se la pasaron el mes y medio que yo estuve hospitalizada diciéndome todo lo que no iba a poder hacer en mi vida. Y ahí cambió mi vida. O sea, si esto fuera el programa de El Minuto que Cambió Tu Vida, ese fue, o sea, yo en ese entonces venía de Colombia, a una conferencia en Colombia, tenía agendada, ya les decía, tenía agendado Bucay, tenía agendada una ponencia en Brasil, y todo se acabó. A mí me dijeron, no te puedes volver a subir no puedes viajar a México en 3 años, o sea, nada que fuera a la altura de 3 años, no puedes volar, no te puedes embarazar. Y uno de mis máximos placeres de la vida, que es andar descalza, me dijeron que no podía. Yo empecé a tomar anticoagulantes y era una cosa impresionante, Nelly, o sea, es que cosas así como la menstruación, era todo era sangre y sangre y sangre. Entonces me dijeron, no puedes utilizar vasos de vidrio, entonces cambiamos la vajilla por plástico, una cosa de vivir así como en la situación de como si aislada. Algo me pasa, sí, de que si algo me pasa me voy a desangrar. O sea, yo me acuerdo que traía así un letrero en la cartera de toma anticoagulantes. Yo vivía así de, yo si choco me voy a desangrar antes de que llegue alguien. Ay, no, qué horror. No. Y esto fue en el 2012. Ya pasando más de 10 años de eso. Pues yo creo que es la parte. ¿Ya? Pues ya se me olvidó, pero sigue siendo igual. Y has tratado la parte emocional, supongo. Sí, ya, o sea, ya ¿Y no lo vivo con espiritual? miedo. Fíjate que hubo una parte muy interesante. Porque hay que estar en equilibrio. En ese primer procedimiento, a mí nadie me dice nada, pero cuando llegan le dicen a mi mamá, mire, su hija está más para allá que para acá. A mí no me dicen nada, yo estoy ahí encamada y todo, pero yo sé que me van a hacer un procedimiento y yo sé que me puedo morir. Nunca nadie me lo dice. Yo les hablo a todos y les dije, bueno, si esto no funciona bien, yo quiero esto y esto y esto, ¿no? Yo me entero hasta que salgo del hospital que efectivamente a mi mamá le habían dicho, hay un 50% de posibilidades. O se va y se va, pero si no se lo hacemos, puede ser que se quede y que no quede como completa, ¿no? Por así decirlo. Entonces mi mamá decide, mis papás, que prefieren arriesgarse, pero que yo quede. En ese momento, todos bajaban de los demás pisos porque les llamaba mucho la atención la placa, porque dicen que nunca habían visto los pulmones tan llenos, ¿no? De coágulos. Después supe que me presentaron en un congreso el caso y demás. El caso está en que, el caso es que yo me la pasaba pensando como por qué viví, porque siempre me decían, es que yo no puedo entender que estés viva. Todo el mundo baja y decía, yo no puedo entender que estés viva.
Y Porque entonces, tu misión no ha terminado. eso me decían, ¿no? Entonces yo al principio duré mucho tiempo preguntándome, ¿por qué estoy viva? Pero también lo empecé a vivir con ansiedad. Ay, no. Sí. En Entonces, lugar de disfrutarlo y más bien buscar ese para qué, en lugar del por qué. sí, pero yo lo vivía con ansiedad. Entonces, yo tenía un éxito terapéutico, ¿no? O sea, de repente un paciente tenía un éxito. Bueno, ustedes no tienen una idea del gran placer que es verle el rostro. Ay, es que los tengo así grabados, son mis grandes trofeos. Verle el rostro a una mujer que después de 25 años de que nunca pudo, de vivir con alguien y nunca pudo tener relaciones coitales penetrativas, de repente tuvo sexo y además tuvo un orgasmo. Ujú. ¿Sabes? O sea, la cara con la que te lo dicen, o sea, el ver que un hombre te dice que a pesar de que tenía no sé cuánto tiempo pensando y no teniendo una erección, pudo tener, es que esos rostros son así como, ay, cosa divina. Entonces, cada vez que pasaba algo así, yo decía, ay, a lo mejor para eso me dejó, ¿verdad? Para que esta pareja no se divorciara. Y yo decía, ¿será que ya me voy a morir mañana? ¡Te lo juro! Es que está muy fuerte porque todo el proceso ese está muy complicado. No cualquier persona la libra con una condición como la que viviste, con una situación así como tal. Y además, pues, a tu edad. Es que eso todo el mundo decía, o sea, ¿cómo puede ser posible si tú tienes 30? Ajá, Si esa es una cosa que le pasan a las personas ya muy mayores, ¿no? sí. Yo lo dejé de pensar, vivo sigo tomando anticoagulantes, ¿no? Y algunos otros medicamentos, y lo dejé por la paz, ¿no? O sea, no Ya. sé si se las pases, pero no es un tema. A excepción de que obviamente con ello hay un tema del cual tuvo que haber un proceso, Ajá. que es el tema del maternaje, ¿no? El tema de no poder embarazarse, que también confluye con otras cosas, pero es una realidad que hace poco me quedé pensando, pues en el aniversario, ¿no? Ya saben, este tema de aniversario. Yo dije, ¿será que ya lo cumplí? Pero ya no lo vivo con temor, ¿no? O sea, yo Ajá. digo, creo que finalmente el día que toque, tocará, ¿no? O sea, ¿estás lista? Porque a mí si me preguntas, yo digo que sí. O sea, siento que disfruta uno de lo que tiene a un grado de decir, por ejemplo, trabajo en lo que quiero trabajar, disfruto cada una de las cosas, tú disfrutas a tus pacientes, disfrutas cuando tienes tus programas en cualquier medio, disfrutamos el platicar en un podcast, compartir y todo. Y que a la hora que me llamen yo ya estoy lista. Yo siento. Fíjate que yo recuerdo ese día, ¿no? Que más bien esa noche, yo sí recuerdo decir, va, estoy lista. Y recuerdo la enorme paz que sentí. Ujú. Y O sea, se después, quedó a un lado esa ansiedad que estabas sí, manejando, ¿no? sí, o sea, yo recuerdo muy bien que cuando yo le pedí a cada persona, estaba mi papá, estaba en aquel entonces mi pareja, mi hermano y dos amigos muy cercanos. Y yo dije, va, si pasa, ¿no? Estoy lista. Y creo que algo que sí he vivido desde entonces es no tengo miedo a la muerte, Y ¿sabes? eso es importantísimo, porque entonces vives el día como si fuera el último y lo gozas más. Quisiera decir que sí, pero no. ¿Por qué? Ah, yo sí. Sí, fíjate, Sí. yo en un procedimiento previo, yo morí, ¿no? Y pude ver la luz. Y la sensación que hay allá Ujú. es una sensación tan maravillosa, Ajá. tan maravillosa. Es una nada que es un todo. ¿Eso fue cuando hubo un eclipse? ¿Que tú lo tienes relacionado con el eclipse, según mi mente? ¿O No, no? El eclipse es lo de no, tu el logo. eclipse, sí, el eclipse ha Ah, sido como okey. una dualidad que siempre me ha llamado la atención. No, 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 es eso. Okey. Y entonces, en ¿Cuánto eso, tiempo estuviste muerta? fíjate que no lo sabemos. Ajá. Una cosa bien interesante, no lo sabemos exactamente. Fue 2 veces. Nunca llegó el carro rojo y bueno, la que me regresó fue mi mamá porque se puso en grado histérico y se trepó arriba de mí y me golpeó, en fin, ¿no? Pero lo que sí O sea, como logré, ella te dio como el RCP. Okey. era un Ajá. chingazo para que regresara. Ya, Una cachetada como es acá mi de mamá, dijo ¡órale! sí, y sabes que nada más por eso regresé, fíjate. Porque yo la llegaba a escuchar, pero era tan padre donde estaba Ajá, que no quería regresar hasta que claro. en parte de su grito Ajá. escuché su ansiedad y dije yo, ay, pero me acuerdo que abrí los ojos
y estaba literal mi mamá arriba, estaba viviendo mucho dolor, había salido yo de una cirugía, estaban los médicos, estaba todo, estaba la luz, dije yo, ay, vaya, y se ven, y me volví a ir. No, pero bueno, y luego evidentemente regresé. Pero el punto es... Pero cuando alguien ya tuvo una situación tan cercana a la muerte, cambias tu lista de prioridades y acomodas las cosas de una manera distinta y ya a lo mejor ya no le ves lo grave a situaciones que antes le dabas mucha importancia y haces cambios, ¿no? Sí, pero no sé si, y es ahí donde te digo, no sé si a lo mejor al paso del tiempo eso también se acaba, ¿sabes? Como que te da pila por un ratito, pero luego ya... Siento que al menos en mi caso pudo haber sido como un boost. ¿Qué edad tenías? Siento que pudo haber sido como un boost. Que se Lista, acabó. nunca quiere decir su edad. Dije, a ver si cae. O sea, como por. Es que si ustedes no saben, pero nunca he dicho mi edad, entonces no lo saben. Jamás. De hecho, hasta hicimos todo un trámite para sacar una visa para ir a Brasil y la señora no quiso ir con todas juntas. Dijo, yo voy aparte a sacar mi visa para que no le diéramos el año. Sí, ¿verdad? Creo que la hice. Porque sí fui a Los Ángeles con ustedes sí, y todo, pero no sé qué habré hecho. No. Bueno, No le fuéramos a ver el pasaporte. Pero ya, tengo un tema reciente. Pero oigan, el tema es, no sé si en mi caso, y esto es algo que estoy descubriendo, esto no lo había dicho tampoco antes, pero me estoy descubriendo en mucho como neurodivergente. Ok. ¿Sabes? Sí. Neurodivergente, entiéndase, las neurodivergencias es un término que le llamamos un término sombrilla, donde un término sombrilla que se refiere a las diferentes formas en las que los cerebros funcionan o funcionamos de forma diferente, que se han otorgado etiquetas que han sido diagnósticos de orden psiquiátrico y que por muchos años han sido vistos de una manera poco agradable, ¿no? Entre las neurodivergencias más reconocidas está la dislexia, que es la dificultad con las letras, la discalculia, que es con los números, el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y algunos otros. Y el déficit de atención no necesariamente tiene que tener hiperactividad. Exacto. Ajá, pero también es otro, ¿no? Pero también es otro. Es trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Puede ser de los dos, ¿no? Ok. Entonces, y esto ha sido una frase que, bueno, Nelly me ha dicho 1000 veces, el ¿por qué no eres una niña normal? ¿No? Y no Nelly, o sea, es que yo tengo... Es que Roberta como profesional es toda una, así, la cosa más seria y te sabe decir de todo y te cuenta y te explica, pero como el ser humano es una niña y chiqueada aparte, chiqueada, sí. Berrinchuda, o sea. Súper consentida, sí. ¿sabes? Entonces tienes... y chantajista. Como si te dejara chantajear, Nelly. No me dejo. Uno intenta, no me dejo chantajear. Pero si eres chantajista, pero ya no te compro nada. Es parte como de la forma, ¿no? De chiquearse. Es que soy muy chiqueada. Digo, siempre tuve el privilegio de ser muy chiqueada por mis papás, ¿no? Pero sí, sí, totalmente cierto. Me vivo en una dualidad que ahora entiendo que es muy probable que es parte también de esto, del TDA, que es a lo que le llaman los masking, las máscaras, ¿sabes? O sea, la forma de, y yo lo recuerdo porque desde un principio, o sea, yo empecé siendo la única sexóloga y yo estaba bien chiquitita, estaba en mis primeros 20s. Entonces yo recuerdo haberme puesto, pero sí, kilos de maquillaje y cosas. Para que te respetaran, ¿no? Sí, porque en aquel entonces nada más había 2 hombres que hablaban de sexualidad en la ciudad, bueno, 3 y bueno. Para cual más de los 3, ¿no? Por eso me convertí en sexóloga, porque dije, alguien tiene que decir las cosas distintas. Entonces aprendí muchas cosas y es un personaje. O sea, yo no sé si esto también te pasa, pero yo puedo estar como sintiéndome mal. Hace rato que te decía, no tengo pila, pero en cuanto se prende el micrófono, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ah, sí. En cuanto abro la puerta del consultorio, ya puedes y me siento así, mira, me enfoco, puedo ver todo, pienso, razono. Sale el paciente, salgo del consultorio y el déficit y veo 5 cosas y me pierdo y me aniño y me chiqueo. Entonces es como, lo vas aprendiendo, ¿sabes? Vas entendiendo cuál es el rol de cada uno. Sí.
O sea, muchas veces yo estando en cabina, puedes estar devastada, prendes el micrófono y yo lo que pienso es, el que me está oyendo, el que me está prestando su oído, porque para mí un micrófono es un oído, no tienen la culpa de que yo me esté sintiendo de la chingada. Entonces, si yo abro el micrófono, yo estoy bien. Yo apago el micrófono y puedo volver a caer. Yo recuerdo en un momento de mi vida cuando me divorcié, ¿sabes? O sea, sí recuerdo el haber ido subiendo las escaleras de Uniradio, que fue en mi casa muchos años, llorando, llorando. Recuerdo haberme sentado en la cabina llorando, o sea, con, ya sabes, como con todavía la nariz roja, porque venía manejando llorando, y era como en lo que me sentaba en la cabina y en lo que escuchaba el intro y todo era así. Ajá. Yo, ¿sabes qué? Me repito la frase que no sé, creo que es de un gran conductor, el show debe continuar. No sé Sí, sea. claro. Entonces yo lo que me repito es, ya sabes, mientras te acomodas el cabello, le hablo así, es como, el show debe continuar, 2 respiraciones me llevan ahí y es tan, ¿no? A mí, yo tenía un maquillista en un programa de tele. ¿Ya terminaste de llorar? Ok, va. Sí, y es una cosa, no es que seamos esquizofrénicos, aunque probablemente haya una parte para muchas personas que digan, no, eso de poder dividirse y escindirse, pero es parte del entrenamiento, yo lo llamo. Ajá. Es un entrenamiento. Entonces, si tú me ves en consulta, de verdad, no me distraigo porque yo estoy enfocada en la persona y aparte estoy viendo todas las cosas, estoy viendo, o sea, todo el cuerpo, el de ese, cómo respira, cómo hace, cómo dice, si son dos parejas, si son dos, estoy viendo a 2 personas. Pero yo me salgo de ahí y tengo me ha tocado 1000 ventanas a mí abiertas. estar en misas de personas súper allegadas y que me toca leer la lectura o dar unas palabras y todo el mundo así como, eso es súper fuerte, pero igual, ahí ya como que en el momento en el que me pones el micrófono o yo cuando a veces sí digo, ¿qué voy a decir o cómo le voy a hacer? Yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo. Entonces yo digo, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname y que Él hable por mí. A mí me lo enseñó la mamá de una amiga y desde entonces. Entonces muchas veces cuando siento esa parte que se te va a, que sientes que se te está bloqueando o algo, le pido al Espíritu Santo que lo haga. Y entonces siento que por ahí va, no sé si es mi fe o veto a saber o esta parte del entrenamiento de poder dividir o de poder separar lo que estás sintiendo y que salga esa parte de la profesional. Yo creo que son las 2. ¿Sabes? Yo recuerdo muy bien una experiencia que para mí es como, si las 2 veces anteriores de las hospitalizaciones que ya les he contado no son suficientes, la vez que yo dije, güey, no hay duda alguna de que hay un Dios. O sea, no sé si es Jesús, Buda, para mí es un ser supremo. Yo recuerdo mucho y trataré de ser breve, yo estaba en una consulta en mis primeros años y yo ya había hecho todo el proceso de revisar, porque aparte lo que ustedes no saben es que yo soy bien nerda. Entonces, cuando estoy en esta parte estructurada es como por los pasos, no es como si cuando estoy en la parte de, así, ingenierito. Entonces, yo recuerdo haber hecho todo y decir, es que no lo entiendo. O sea, hay algo que no estoy viendo. Y de las monjas yo aprendí que había un algo que es como la parte de rendirse, pero en el rendirse desde la humildad. Ajá. O sea, el que es cuando te hincas en el piso y le dices, Dios mío, o sea, aquí estoy, no puedo, ¿no? Yo ya no puedo con esto, ayúdame, cárgalo tú, ¿no? Como el primer paso de los 12 pasos, ¿no? Como es decir, es no puedo, ¿sabes? Entonces yo recuerdo en ese momento en la consulta, porque para mí es bien importante la parte de que la persona se tiene que llevar algo. Yo digo, qué cómodos, ¿no? Los psicólogos, o sea, a un médico, tú le dices el síntoma y te lo tiene que quitar. Ajá. ¿Por qué los psicólogos o muchos que se dan de terapeutas, ¿sabes? Le hacen más a la faramaya vendehumos y ni quitan síntomas ni quitan nada, ¿no? Claro. Entonces, para mí es muy claro, el paciente se tiene que ir o con una revelación o con una herramienta, pero tiene que llevarse algo, porque a mí me pagó por algo. Y yo no estaba ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber visto esto y recuerdo haber hecho el ejercicio mental de hacer este proceso como de orillarme y decir, Dios mío, ayúdame. O sea, no sé por dónde. Y lo recuerdo haberlo hecho así como desde toda la humildad, decir, no sé por dónde. Y de repente escuché una palabra que no la escuché con el oído, simplemente vino a mí, hermano. Yo ya lo había preguntado a la familia. Yo ya la había preguntado a la familia, ya lo había descartado. Pero yo creo que había ya pasado el tiempo suficiente en la consulta que cuando le dije, a ver, ahora háblame más de tu hermano, ella suelta en llanto y me dice que el hermano la había violado. Yo dije, no es cierto. O sea, si yo ya había pasado por el hermano, o sea, ¿por qué, sabes? Y yo en ese momento yo digo, es que fue Dios. O sea,
Claro. Fue, y para mí existe. Sí, yo tenía toda la formación y sigo estudiando y todo, pero una cosa es el entrenamiento, porque entrenas el cuerpo, entrenas la carne, entrenas la mente. Sí, pero por eso te decía yo, todo es un equilibrio. Pero O hay sea, una conexión. hay una conexión y la parte espiritual es otra historia. Si no nos ponemos al servicio, ¿sabes? Puedes ser la persona más chingona Ajá. y no lograr hacer esa cirugía, no lograr hacer esa conducción, no lograr decirle esas palabras a la persona, no lograr encontrar el pinche tornillo que va a resolver la vida. Exacto. Porque tienes que también entender que aunque todos trabajamos, sí, todos necesitamos el dinero, sí, pero ¿desde dónde haces lo que haces? Ujú. Si lo haces Porque para si tú tienes un servir, don, es para algo. Úsalo, ¿no? alguien te lo dio, Ajá, ¿no? O sea, ¿cómo lo pones al servicio o cómo te sirves de él? exacto. Y creo que el equilibrio es importante, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿sabes? O sea, es el entrenamiento, es como nos ponemos al servicio de lo que tengamos que hacer. Y Ujú, entonces, cuando estás en estos dos partes en armonía, se unen y se da esta alquimia, ujú, esta magia, ¿no? claro. Yo creo que es así. Yo también creo. Sí, esa parte a mí sí me queda muy, muy clara. De hecho, aprovecho para recomendarles un libro de ángeles, precisamente, que se llama Pon el cielo a trabajar. Entonces tú pones tus proyectos y todo y está bien facilito, digerible y de alguna manera esa conexión con los ángeles de decir, ok, esto es lo que me gustaría que me ayudaran a concretar. Y luego vas viendo cómo sí. Entonces, digo, puede ser una buena opción poder lograr ese equilibrio, ¿no? Y Y mira, creer en algo. sí, y no se trata tampoco creo de ir, porque también es tampoco porque vayas todos los domingos a la iglesia y te des golpes de pecho, No, va no, por ahí, no. no. Y si no quieres ir nunca a la iglesia, tampoco vayas, pero es entender que hay un ser supremo. Ujú. O sea, hay un alguien, no puede ser posible que detrás de todo esto no haya alguien. Y a lo mejor también te quiero decir, tampoco creo que nada más sea uno, porque ni tampoco es desde la mirada feminista, No pero alcanzaría. Pero, no por ejemplo, alcanzaría. Hay tú que muchos. ya te fuiste, que sí viste esa luz, sí existe esa luz. Y esa paz y esa tranquilidad y ese como bienestar Sí, sí existe. que te queda, que traes esa risita aquí que viene desde acá. Sí, es una cosa, pero es tan impresionante porque es la nada, Ajá. pero es todo. No necesitas nada. Lo que sí es que no existe como un túnel. Eso no es cierto. Eso tú no lo viste. Ni No, túnel, ni que nadie te fuera a recibir y vino fulanito y pero es que perenganito. también no alcancé a avanzar mucho. Ah, ok. La doña me despertó antes. Pero, pero sí es como está muy oscuro aquí y conforme avanzas va más claro. Ah, ok, va como abriéndose la luz o algo así, o Va más claro. ok, O sea, es se como va aquí es aclarando. negro y aquí es Ujú. más oscuro, gris, ¿sabes? Y tú vas teniendo la sensación de que conforme vas avanzando, va siendo claro. Y en Pero eso yo que lo esperaba así, ¿sabes? O sea, yo siempre pensé, te regresaron. abrí los ojos y dije, yo no, esto está muy mal. Y me fui, ¿no? Pero yo sí lo pensaba, ¿ves? No soy normal, pues yo sí No pensaba es, como un ¿por, túnel así por y que qué abajo no? iba a estar una luz, ¿Por qué ¿no? no es una niña normal? ¿Por qué no se deja relajar y dejarse llevar? No, Sí, porque quién sabe. aparte ese lado científico que también tienes te hace cuestionar demasiado las cosas. O sea, Pero ahora entiendo, fíjate, ¿sabes? Hay una cosa bien interesante. A mí desde ser terapeuta de pareja, ya tengo mucho tiempo que me tocaban parejas donde uno de los dos, principalmente los hombres, tenían como ciertas formas de razonar y de entender. ujú, Entonces, mucho de mi abordaje terapéutico era explicarles a ellas y darles herramientas. ujú, Hasta que después entendí que lo que yo venía atendiendo desde hace mucho tiempo eran justamente esto, hombres neurodivergentes en una relación de pareja, ¿sabes? Y ya tengo como 7, 8 años, un poquito antes de la pandemia, que empecé a verlos como tal y a referirlos y a un diagnóstico y todo. Casualmente todos los que llegan a un diagnóstico, te estoy hablando de hombres en los 40, ajá. siempre me decían, ay, o sea, el diagnóstico lejos de darles una situación de preocupación era como No, de, pues es que te hace relajarte de saber, ay, con razón. entonces en eso estoy yo, porque ahorita, y digo, agradezco mucho, yo sé que tú tienes un contexto mucho más amplio y podrías hablar desde un lugar mucho más profesional que yo de lo que sucedió en Miss Universo, Ujú.
Pero lo que le agradezco a esta chica es que puso la neurodivergencia en la conversación de todo el mundo. Claro. Y ahora está proliferando la información, y bueno, también mi algoritmo está un poco sesgado, ¿no? Pero todos están hablando de la neurodivergencia, entonces, de verdad, yo espero que sean muchas las personas que también encuentren esto, ¿no? Y que cada vez seamos más los especialistas que nos estemos dedicando a los adultos, porque, híjole, o sea, encontrar el por qué somos así y cómo podemos relacionarnos mejor. Porque no hubo un diagnóstico a tiempo, pero luego por otro lado también el pleito de, ay, pero me pusieron una etiqueta, ay, sí, ahora resulta que todos están igual, pero pues es que Pero todos ¿por qué somos no? diferentes, O ¿por sea, qué no? ¿cuántas formas de nariz hay? Ujú. ¿Cuántos colores de ojos hay? ¿Por qué podemos ver tan normal que hay ojos café, hay ojos verdes y hay ojos azules y sus variaciones, ¿no? Ujú. ¿Por qué no podemos entonces entender que hay cerebros diferentes? Claro. ¿Por qué tendríamos que quedarnos solamente con una forma de situación cerebral cuando simplemente desde el principio somos dos sexos, Ujú. hombre y mujer? Y las hormonas que se dan en el proceso de la gestación implican una diferencia cerebral. Los hombres no tienen el cerebro igual que las mujeres, Exacto. ¿sabes? ¿Y por qué pensar que nada más hay dos formas? O sea, no, 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 no. Entendamos, mira, yo de verdad algo que, bueno, sí he de decir que no me gusta que se hayan apropiado del arco iris, del Ay, yo a mí movimiento de la tampoco. diversidad, porque a mí me encanta el arco iris. Porque yo cuando, o sea, disfruté mucho del arco iris fue a mis 14 que fui a Hawái, porque allá todos los días se ve el arco iris. Y al rato, pues ya no podías decir, ay, me gusta el arco iris porque también me gustan mucho los colores. Ah, no, porque entonces ya pertenece a la bandera. Y Sí. mira que respeto muchísimo a toda la comunidad. Me encanta que luchen por sus derechos y que los vivan y que los disfruten porque los tienen, pero el arco iris, Pero regrésenlo. el arco iris era de todo el mundo. Digo, en defensa dicen que el de la bandera, el del colectivo, tiene un color menos, pero bueno, nadie está contando los colores, ¿verdad? Ok. A mí, ¿sabes qué? Rainbow Bright. Ajá. Ay, Era sí, tu máximo. sí, era de mis favoritos. Entonces, a mí sí me encantan los colores. Agradezco que ahora intensamente nos los está regresando estos Sí. personajes de Pixar, de las emociones, y desde ahí me estoy apropiando otra vez, Y ¿no? aparte también mencionan, ¿no? Que antes, incluso pinturas rupestres y demás estaban llenas de color. Y de repente el mundo empezó a quitar los colores y ahora los colores solo se los dejan a los niños. Entonces, a los adultos nos quitan los colores y pues también tu mente empieza como a consumirse. A lo mejor tú vas a una ciudad que es gris o que está nublado y el entorno es triste. Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí necesitamos más color. Sí, esta tendencia de lo aesthetic, Ajá. ¿no? O sea, que nos ha traído todo la parte de romantizar mucho los colores beige, Ajá. el monocromático, ¿no? Esto de estar vestido de beige, de café. Para mí el gris no es color, me aburre. Para mí es base, para mí es base, ¿no? Ay, no, a mí no. Pero Te sí, digo, no, gris, no como tal. Pues Pero no. ¿por qué salió el tema de los colores? Porque estamos en la parte que yo decía de los colectivos. Cucú. No, pero sabes que es algo que también están ahorita hablando mucho de, por ejemplo, cómo se han perdido los colores en los carros, ¿no? Que Ajá. extrañan los carros de color. Pero bueno, regresando bueno, a esta parte. en Corea no hay colores en los carros. O sea, si traes carro negro es porque eres jefe o dueño de la empresa. Si traes carro blanco es porque eres empleado. Ah, ¿verdad? Si traes carro gris es porque eres mando medio. Y los de colores son naranjas, que son los taxis, y los carros de emergencia. Pero de ahí no hay colores. Yo ahorita tengo la obsesión de que quiero un carro rosa. Gracias desde que Belinda sacó el carro rosa de como era el mío en Mentiras. Pero bueno, regresando a los colores y al colectivo agradezco mucho esta parte de cómo nos hemos ido flexibilizando un poco, ¿no? Y quiero decir, la diversidad no solamente es acerca de la orientación. La diversidad necesitamos que englobe otras cosas, como lo que son los diferentes cuerpos, como lo que son las diferentes mentes, ¿sabes? Porque en la diferencia es la riqueza. Claro. O sea, es también pensar que todos los cuerpos fueran hegemónicos. Pues no. no. O sea, hay carnitas muy ricas, ¿no? Esta señora tiene unas muy buenas en las nalgas. Ustedes no sé si alguna vez se las hayan visto, pero tiene unas pompis muy bonitas. Y cada que me ve me nalguea. Sí, tiene unas pompis muy bonitas, oiga. ¿Sabes? Pero tampoco podré decir, todas tienen que ser curvy. ¿Qué les está pasando ahorita a las Kardashian? Hasta ellas se están desinflando. Sí. Entonces,
no sé, o sea, todos los cuerpos son bonitos, tienen algo diferente, todos los tonos de piel. ¿Has visto esto qué hermoso? Sí, claro. Crayola, si Ujú. tú vas y ves bueno, no sé si en México ya llegaron, pero en Estados Unidos tú vas y cada vez que van a empezar los ciclos escolares, yo amo verlas, porque son un set de Crayola que se llaman, creo que los colores de piel, Ajá. ¿no? Entonces Ahí sí vienen todos. y vienen todos, claro, porque habíamos normalizado, de hecho hay una propuesta para ya no llamarle nude a los colores, a la ropa interior de este Ujú. color, porque dicen, ¿por qué estandarizaron que el color de ropa interior nude o desnudo Ujú. fuera pues de este color, ¿no? Ajá. Si hay muchas pieles. Entonces en Estados Unidos ya lo hacen como en una gama de 5. Ok. O sea, ponen el beige, ponen el café, el chocolate, Ujú. el más. Claro. Entonces, ¿por qué no hemos entendido que así como hay diferentes pieles, hay diferentes formas emocionales, diferentes formas de ser, de pensar y diferentes estructuras corporales, entre otras tantas diversidades que hay que necesitamos poner sobre la mesa y validar? Roberta, ya nos pasamos de lanza. Sí, ya me voy a callar. O sea, veo a Arad con cara de, ya te pasaste, ¿eh? Ya te pasaste. Oye, mejor antes de ¿Ya ven por qué no me irnos. habían invitado? Sí, por eso, porque luego no hay cómo callarla. En los monólogos de la vagina le decían, por favor, Roberta, no te alargues, no puede durar 12 minutos tu monólogo. Y la otra se aventaba 18. No, Roberta, regrésate y nada más puedes, máximo 9. 15 minutos. Ya sé. No. Así que ya no Bueno, regresé. sin explicaciones. Libros que recomiendes o películas que recomiendes o Uf. serie. A ver, Oh, wow. que digas, es un must. Todo el mundo debería de leer o ver. Y sin ser como Peña Nieto de la Biblia. Ajá. No, si es la Biblia, es la Biblia. Un libro que todos deberían de leer. Que es como yo les dije, pon el cielo a trabajar. Ahorita eso se los recomiendo yo porque está bien bonito. No es porque sea mi favorito sigue siendo Francesco. Ujú. Pero algún libro, como por ejemplo, para mí un must es Los 5 lenguajes del amor. Es uno. Ujú, Es que fíjate que yo luego tengo un tema con que todos los libros que yo leo ujú, son más académicos, pero por ejemplo, uno que siempre uso qué bueno que me contextualizaste, gracias. ajá. Un libro que siempre recomiendo en la terapia es Los 5 lenguajes del amor. Creo que Yo quitando la teoría como religiosa, pero la base de esos 5 lenguajes se me hace buenísimo. Y otro que es como también muy básico, que creo Ujú. que todos deberíamos de interiorizar, es Los 4 acuerdos. Sí, claro. ¿Sabes? O Ok. sea, creo que si los tuviéramos presentes, Ujú, viviríamos y fluiríamos muchísimo más. ujú. Híjole, lo que ¿Serie o pasa es película? que las series y las películas Ujú. creo que son mucho como de ciertos momentos en mi vida. En este momento, yo les voy a recomendar una. Híjole, es que está muy complicado. Es muy complicado. ¿Sabes? Porque tengo como entre las que veo, entre que las que recomiendo porque tienen un mensaje Ajá. terapéutico, pero entre las que recomiendo porque están como muy interesantes y te enganchan, Ujú. o las de thriller, pero bueno, me dijiste que es sencillo. Es sencillo. Una que sí creo que vale la pena ver es la de Cosas por limpiar. Maid se llama, de Ok. sirvienta. Creo que está romantizada, pero es un muy buen ejercicio de darnos cuenta cómo muchas personas podemos estar viviendo en una situación de violencia. Ok. Entonces sí se las recomiendo a todos, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que también me gustan mucho, ¿sabes cuál me gusta? Pero este es como más como de reflexión. Si quieres, como un buen, así como entre thriller, suspenso y tal, Ujú. se llama El cuento de la criada. Creo Ajá. que es algo interesante como para, más que del aprendizaje, reflexiona mucho sobre hacia dónde vamos como humanidad y la religión, Y están dentro de las plataformas y están dentro de las digitales. plataformas. Ujú. Y la última que vi, que me relaja mucho y que me da mucha risa, porque también creo que ahí es bueno verte un episodio en la noche Ay, claro. que Yo te sigo viendo ríes. Friends. Friends, Yo sigo viendo Friends. fíjate que yo ahorita la que traigo se llama Muertos, Ay. española. Ok. No, es súper chistosa, son de un grupo de unos españoles que trabajan en una funeraria. Ah, ok. Entonces te súper ríes y si Ajá. no, Animal, que es de un Ujú. veterinario. Amo las series españolas, entonces
Esas creo que están muy interesantes. Ok. En este punto de tu vida, Roberta, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con Roberta a los, ¿qué te dirá? ¿Qué te diré? ¿Adolescente? ¿Algo que te gustaría que le hubieran dicho a Roberta? ¿Que le quisieras decir? Que las personas, un gran momento de mi vida fue en tercero de secundaria. Ujú. Fue un momento que me marcó mucho y fue la pérdida de un grupo de amigos. Y lo que le diría es, las personas tienen diferentes formas de disculparse. Y lo que importa es la intención y no la forma, ¿sabes? Me dolió mucho perderlos. Y esperar que se disculparan de una manera que no iba a llegar. Sí, o Ajá. sea, es que nunca se disculparon con palabras, Ok. ¿sabes? Ajá. Pero se presentaron en mi fiesta de 15 años, aun cuando no los había invitado. Ujú. Y en su momento no entendí que esa fue su forma de disculparse, Ajá. porque yo esperaba que me hubieran dicho, oye, discúlpame, Ok. ¿sabes? Ajá. Pero es como de esas cosas que me marcó en la vida y sí, es como de Ujú. mis grandes dolores, ¿no? Con ellos dos. Ok. Y si tuvieras la oportunidad de ver a Roberta de 5, 6, 7, 8 años, ¿crees que esa niña está cumpliendo sus sueños? O sea, ¿la puedes visualizar que era lo que ella quería hacer? ¿Está haciendo lo que ella quería hacer? Fíjate que no lo sé. ¿No sabes si está siendo fiel a esa niña? ¿A qué jugabas? Supongo que sí, Ajá. pero no recuerdo. No recuerdo qué quería hacer a esa edad. Y sé que no jugaba. O sea, sé que a esa edad iba, recuerdo muy bien, clases de ballet, tap y jazz, inglés y piano. O No sea, no había recuerdo. tiempo de jugar. Sí, no. Por Sí, yo eso eres siempre la niña dije, sí, 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 sí. Sí, berrinche. yo siempre dije que no tuve infancia, ¿sabes? Ajá, O sea, yo me la pasaba en clases, eran clases de flamenco, de ajá. jazz, de inglés, siempre en clases, entonces, pero no recuerdo, fíjate, le voy a preguntar Te lo a voy mi a dejar de mamá tarea. qué es lo que yo quería hacer. Sí recuerdo que cuando ya estaba, pero eso fue, ya estaba en la adolescencia, quise ser abogado Ajá. y eso se me quedó en el tintero. Okey, eso está pendiente, porque me faltaba esa pregunta, ¿qué está pendiente o qué hay en ese bucket list? Em, ¿Qué hay en ese bucket list? Nada que me pese y nada que me arrepienta, pero hay muchas cosas que me gustaría hacer. Me gustaría conocer Asia. Ujú. No he conocido Asia. Me gustaría encontrar otra cosa que hacer en mi vida que no haya habido. Okey, Creo que eso fue algo para porque mí muy fíjate que esa es importante. una de las preguntas que siempre hago y recientemente ahorita, en la actualidad, finales del 2025, salió una serie en Netflix que se llama Nadie nos vio partir. La autora de ese libro estuvo en la temporada 1 de Un café con Nelly, y en su bucket list estaba que su libro se hiciera película o serie. ¡Ay, qué chido! Entonces, cuando de repente ya sale la serie y además ella participa porque tiene un personaje, guau, yo sentí así como, qué fregón. ¿Sabes qué? Una cosa que siempre tuve, y eso es lo único que recuerdo que siempre quise, siempre dije que yo quería dejar algo en este mundo. Eso Ajá. sí lo recuerdo desde muy pequeña. Y recuerdo que lo que yo quería era que cuando yo me muriera, muchas personas fueran a mi entierro. ¿Cómo para qué? Supongo que porque una muerte que me marcó mucho era de mi madrina cuando yo estaba en tercero de primaria. Ajá, Y mi mamá, o sea, y todo el mundo me decía que muchas personas habían ido al entierro de mi madrina en Chihuahua. okey, Entonces, a lo mejor yo interioricé que el que tuvieras una vida significativa implicaba que muchas personas fueran a tu entierro, ajá, ¿no? Cosa que se concretó cuando vi la película de Evita, de Eva Perón, que era una de mis favoritas. ujú, Entonces, no sé, siempre pensé que a lo mejor si yo ayudaba a muchas personas, eso iba a pasar. Entonces, más bien eso, creo que eso es lo único que tengo presente en toda mi vida, el hecho de decir,
o sea, tienes que hacer como una diferencia en la vida. Pero entonces ya quedó aquí en Un Café con Nelly que lo siguiente y que está pendiente es ese libro. El libro. Que puede ser un libro de parte de Roberta la profesional, pero también otro libro de parte de Roberta el ser humano. Sí, sí, sí. Ahí te lo encargamos. Te lo dejamos de Me ha tarea. dicho que con todas las cosas que luego me pasan estaría más divertido el personal. Por eso te digo. O sea, una cosa es que tengas Roberta la profesional, pero también, como lo digo aquí en el Café con Nelly, todos tenemos una o varias historias que contar, que inspire, que motive, que divierta, que entretenga. Y así es la vida. Y así son tus aventuras. De todos esos colores, exacto. Roberta, muchas gracias por venir. Pues gracias finalmente por invitarme de forma Drama, y va otra obligada. vez. 5 años, yo nada más quiero decir, pero bueno, Estuviste 3 años encerrada, no te hagas güey. gracias porque finalmente me invitaste y gracias por prestarme el micrófono rosa, la taza rosa y por darme más tiempo para compensar tu culpa. La taza rosa es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Un Café con Nelly, de nueva cuenta. En la 5ª temporada. De la 5ª temporada. Hasta la próxima. Ya deja de estarme. Padosa. Gracias. Es que 5 años. ¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly.